¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, muy buenos días o, bueno, muy buenas noches en función de cuándo estéis viendo este vídeo. Es, bueno, un placer poder formar parte de esta edición del Congreso, aunque no sea de manera presencial. Nos encantaría estar a cualquiera de los dos allí, pero bueno, desgraciadamente en esta ocasión no ha sido posible, así que nuestra participación es desde la distancia, es telemática. Bien, lo que vamos a resumir en los próximos minutos es la contribución que presentamos al Congreso los profesores Javier de Solapuello, que soy yo, y Antonia Isabel Nogales Bocio. Los dos somos profesores de la Unidad Predepartamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Zaragoza. Los dos somos profesores que estamos, digamos, responsabilizados con las asignaturas relacionadas con el medio radiofónico. La profesora Nogales Bocio con lo relacionado con géneros informativos en radio y con reporterismo radiofónico, y bueno, yo mismo con producción de informativos en radio y de alguna manera también con reporterismo radiofónico. Lo que vamos a resumir en los próximos minutos, digamos que es el planteamiento de un proyecto de innovación docente que hemos desarrollado a lo largo de este curso, que acabamos de terminar ahora mismo, hace apenas unos días, escasamente semanas, y del que estamos empezando a trabajar ya los primeros resultados. Desgraciadamente, para este congreso no llegamos a tiempo para presentar los resultados, digamos, definitivos de lo que nos deja el proyecto, pero bueno, sí que quizá podamos comentar alguna pincelada. En cualquier caso, por supuesto, si alguno tiene interés, si a alguien le despierta interés esta comunicación, nos puede escribir a través del correo electrónico o como considere oportuno más adelante, en unas semanas, y será un placer, bueno, poder avanzarle algo más de los resultados en los que, ya digo, en este momento estamos trabajando. Bien, el proyecto lo que planteaba fundamentalmente es la utilización de una herramienta como el podcast para poner en relación a nuestros estudiantes del grado en periodismo, en concreto a los estudiantes de las asignaturas vinculadas con lo radiofónico, con los investigadores del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, del IUCA, que también es una institución que está vinculada con la Universidad de Zaragoza. Bien, lo que planteábamos a través de la metodología de aprendizaje-servicio es que nuestros estudiantes realizasen una serie de podcasts abordando los temas de interés o los temas de investigación que desarrollan habitualmente esos investigadores o estudiantes de doctorado del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. Aquí digamos que había una serie de objetivos que ahora paso a comentar, pero fundamentalmente había un contexto que es lo que nos parecía interesante. Estamos en un momento en el que parece que se ha puesto el foco en la ciencia, parece que se le está dando un cierto protagonismo a todo lo relacionado con la ciencia, y por tanto que es interesante que, por un lado, los estudiantes sean capaces de trabajar estos temas, que son seguramente especialmente complejos por la dificultad a veces de acceder a las fuentes informativas. Esto nosotros se lo facilitamos poniéndoles en contacto con los investigadores del IUCA, y por otra parte, dada la especialización y la especificidad de estos temas científicos, bueno, la necesidad de tener una especie de background, ¿no? de conceptos, de vocabulario y de capacidad de traducción de esos conceptos, de ese vocabulario, a algo más comprensible por una mayor parte de la sociedad. Bien, entonces, esto digamos que serían los objetivos que dan respuesta a los alumnos, y luego, por otra parte, también apreciamos una necesidad por parte de los investigadores de que en ocasiones no tienen las herramientas o las habilidades comunicativas suficientes para trasladar sus mensajes a los medios de comunicación y, por tanto, a la sociedad. Así que, de esta manera, lo que hacíamos era proveerles de esas herramientas, de esas habilidades comunicativas a nuestros profesores, investigadores y doctorandos del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, que ya os podéis imaginar por la nomenclatura que abordan campos, disciplinas muy variadas, que van, en fin, desde la protección del suelo a la regeneración del suelo, me lo invento, después de un incendio forestal, o a los diferentes tipos de utilización de superficies agrarias, ganaderas, o invento también otro de los temas que se ha hecho en los podcasts
de esta edición ha sido todo lo referente al uso y la gestión de los recursos hídricos y en este caso a la limpieza del río Ebro, que en nuestra comunidad autónoma, en Aragón, es un asunto que está siempre, digamos, en el foco de la actualidad. Bien, entonces, para dar respuesta a estas necesidades que al final se tornan en objetivos, digamos que ese era el punto inicial. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cuáles han sido las etapas, digamos, que ha seguido este proyecto de innovación docente? Bueno, en primer lugar, evidentemente, conformamos nuestro equipo de trabajo, que ha sido un equipo de trabajo reducido, por otra parte, y que fundamentalmente hemos liderado, ya digo, desde el grado en periodismo, aunque también ha sido interesante la inclusión en este grupo de trabajo de un profesor que forma parte del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, pero que al mismo tiempo es profesor de una asignatura que cursan nuestros estudiantes de periodismo. Lo que hicimos en un primer momento fue diseñar un cuestionario para ver en qué punto nos encontrábamos con respecto a tres cuestiones fundamentalmente. Uno, conocimiento de la metodología aprendizaje-servicio. Ya sabéis que hay un grupo de personas que hacen las veces de expertos y que eso, tutelan, ¿no? Ayudan a los estudiantes. Segundo objetivo, conocer en qué medida los estudiantes y también los investigadores del IUCA están familiarizados en su día a día con el consumo de productos sonoros, léase radio, pero léase también podcast. Y en tercer lugar, en qué medida son capaces, desde su punto de vista, de trazar relaciones, digamos, profesionales, periodísticas, los protoperiodistas, los futuros periodistas, con los investigadores y los investigadores con los futuros periodistas, ¿no? Así que, digamos, el cuestionario giraba en torno a eso. Ha sido fundamental hacer mucha pedagogía con la explicación del proyecto, en esto se ha insistido mucho, y a partir de ahí se han hecho grupos de trabajo de nuestros estudiantes, grupos de trabajo de 5 personas que han empezado a trabajar, bueno, pues una especie de mini redacción, ¿no? Una mini redacción que son los que cada uno de manera prácticamente autónoma han tenido que gestionar todo lo relacionado con la elaboración del podcast. Bien, esto lo dejamos ya prácticamente hecho allá por el mes de octubre. En el mes de octubre es cuando mantuvimos las primeras reuniones de trabajo, ya en noviembre cuando empezamos a poner en contacto a los estudiantes de periodismo con los investigadores del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. Fue muy importante esa primera encuesta en relación con los investigadores porque, como digo, les preguntábamos en esa encuesta qué percepción tenían de cuáles eran sus habilidades comunicativas. Hay algunos que es verdad que ya tenían experiencia en la relación con medios de comunicación, pero hay otros que no, y sobre todo una gran mayoría que nos trasladaba su inquietud por adquirir más habilidades comunicativas o unas mejores habilidades comunicativas. Así que para, digamos, afianzar los cimientos del proyecto nos pareció fundamental establecer una sesión formativa en la que contamos con la presencia de un periodista de Aragón Radio, de la radio autonómica, que es Marco Ruiz, que es el director del programa Ágora, que es uno de los programas, vamos, centrados exclusivamente en temática científica y que se viene emitiendo en los últimos años en la radio pública aragonesa, tanto en la antena convencional como a través de podcast, para que les diera algunas de las claves, ¿no? Más allá de las claves que les pudimos dar los profesores de periodismo. Pero bueno, fue interesante porque de alguna manera les sirvió de contacto, de nexo entre el mundo académico y el mundo profesional, y esto sí que bueno, lo podemos avanzar. Ha resultado francamente provechoso para ellos, ¿no? A partir de ahí así que dejamos continuar el trabajo de una manera absolutamente autónoma a los grupos de periodismo, a los grupos de estudiantes y a los investigadores, para que fueran ellos los que fuesen avanzando y conformaran los podcasts. Ya digo que de momento no podemos cerrar los resultados de la investigación, estamos trabajando en ellos, pero sí que, en fin, sin los datos concretos y por tanto nos parecía más idóneo no incorporar ni tablas ni gráficos, porque cualquier elemento visual que incorporásemos no iba a poder corresponderse plenamente y exactamente con la realidad. Preferíamos contarlo de palabra por este motivo, ya perdonaréis.
hay mejoras en todos los indicadores, con la comparativa de las encuestas antes de la actividad y después de la actividad, hay mejoras en todos los indicadores prácticamente que planteábamos en esa encuesta. Hay mejoras ya digo, prácticamente en todos: conocimiento de la metodología de aprendizaje-servicio, conocimiento de qué es un podcast y cuáles son los rasgos que definen un podcast, capacidad que tengo yo como estudiante de periodismo para llevar a cabo un podcast, para realizar un podcast con todos los requisitos técnicos, de dominio de software, de hardware, y también capacidad que tengo yo como investigador de trasladar mis conocimientos y mantener relaciones fluidas con los medios de comunicación. Sí que empezamos a atisbar una conclusión que nos ha llamado la atención, y es que a los científicos parece que en general les gustaría tener, digamos, una mayor capacidad de intervención en el producto periodístico final, ¿no? Entonces esto es algo que nos abre un debate que es interesante, porque normalmente lo que venimos observando es que, por un lado, a los periodistas les gustaría intervenir más en moldear el lenguaje científico, digamos, para traducirlo a la sociedad en general, y a los investigadores les gustaría ser más decisivos en qué eligen los comunicadores que van a contar exactamente y cómo lo van a contar, ¿no? Entonces digamos que hay una especie de deseo de asunción de funciones ajenas por parte de cada uno de los agentes implicados. Pero bueno, son resultados que todavía tenemos que trabajar, que no damos por definitivos porque estamos empezando a trabajar ahora mismo. Sí que por último me gustaría comentar que el proyecto va a tener una segunda edición, porque otra de las principales conclusiones es que hay una voluntad, un deseo de afianzarlo por parte de todos los agentes implicados, tanto de nosotros como responsables del proyecto, como de los estudiantes y también de los investigadores del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. Así que, si todo va bien, mantendremos una segunda edición del proyecto y la desarrollaremos a lo largo del próximo curso académico. Insisto, ya disculparéis que no hayamos podido acompañar un soporte audiovisual. Sinceramente, consideramos que no iba a aportar nada a lo que os pudiéramos contar nosotros. Nos hubiera gustado llegar con más resultados, pero bueno, creo que el marco sí que, simplemente conocer el marco puede ser interesante, porque quizá pueda ser aplicable para algún tipo de investigación que desarrolléis en vuestras respectivas investigaciones. Y nada más, quedamos a vuestra disposición si alguno tiene interés, si tiene la necesidad o el deseo de comentarnos algo, de trasladarnos cualquier tipo de pregunta, de duda que le despierte el proyecto, que nos escriba. Mi correo electrónico, por ejemplo, es jdesola@unizar.es, jdesola@unizar.es. Nos podéis escribir y cualquiera de los dos profesores, tanto la profesora Nogales Bocio como yo mismo, estaremos encantados de dar respuesta a lo que nos preguntéis. Nada más, muchísimas gracias, que tengáis un feliz congreso y leeremos atentamente todas las cuestiones que nos podáis plantear. Que vaya muy bien.